Regístrate en el canal Señora Hermosa. Alena nació en una familia de gente adinerada, aunque por supuesto sus méritos no estaban en eso. Incluso se puede decir que toda la riqueza de la familia Ivanikov ya la vivían en la época en que Alena vivía en el mundo. Sus padres comenzaron su carrera al igual que muchos otros de sus compatriotas. En los tormentosos años, cuando la principal ocupación de la gente era sobrevivir y comer algo para la mañana siguiente. Por eso Aliona no recordaba que sus padres le estaban prestando algún tipo de mayor atención. Más bien, vivía sola. Por su cuenta. Todo por su cuenta. Estudió sola, se curaba sola cuando tenía que enfermarse, aprendió temprano a usar el despertador y a conducir en transporte público. Y a la estufa. La vieja de gas, que en ese momento era de su abuela, la niña también madrugaba. Mamá y papá trabajaron mucho y casi no descansaron. O simplemente no sabían ni cómo descansar, porque los tiempos eran difíciles y no imaginaban cómo sería ir al resort con toda la familia y gastar el dinero que se podía invertir en negocios. Alena a menudo envidiaba a otras chicas de su clase, que quizás no vivían tan bien, pero aún así sus padres no solo la veían en las grandes fiestas como ella. En la escuela, el éxito de la niña fue medio. No siempre podía hacer frente a tareas relacionadas con las ciencias naturales precisas, pero entendía perfectamente lo contrario en todo lo relacionado con las disciplinas humanitarias y el arte. Incluso sin tutor, Alena sabía perfectamente el inglés. Y ella leyó mucho y estaba interesada en la historia. En otras palabras, ella era la más fuerte de la clase, pero no la más débil en ningún caso. Y ella tenía algunas amigas. Alena siempre pudo elegir amigos desde una edad temprana. Cuando terminó el 11º grado, los padres de Alena lograron construir su propio negocio de tal manera que pudieron enviar a su hija a estudiar a una universidad extranjera de moda. Pero la niña, que ha sido amable, tranquila y gentil toda su vida, nunca discutió con sus padres y ni siquiera se entrometió en las nimiedades. Inesperadamente, se negó a cortar la oferta de su madre y su padre. Alena expresó su firme y difícil decisión a sus padres. Ella no irá a ninguna universidad extranjera. Además, no recibirá educación superior inmediatamente, sino solo después de graduarse de la escuela culinaria más común de su distrito. Decir que mamá y papá se sorprendieron es no decir nada en absoluto. Simplemente no estaban preparados para eso. Que puedes rechazar de manera tan decisiva y sencilla una maravillosa oportunidad de abrirte paso en la vida y conseguir todo lo que otros sueñan durante años e incluso décadas. Pero, lamentablemente, sin resultado. Sin embargo, a su manera, Alena estaba segura de todo por ciento. Primero se adentrará en la técnica culinaria y la terminará, no por miedo, sino por conciencia. Y le gustaría que sus habilidades no desaparecieran en vano. Y luego, con mucho gusto, estudiará alguna especialidad económica en una universidad local y no solo podrá cocinar, sino también abrir su propio restaurante. Este era el sueño de Alena desde la más tierna infancia, desde que jugaba con los platos y los huevos de Pascua. Los padres escucharon atentamente a la niña, pero no dieron ninguna respuesta. Por un lado, siempre han respetado la decisión de sus hijas, ya sea en la elección de ropa, zapatos, círculo de comunicación o sección de patinaje artístico. Y, por otro lado, la vida independiente rara vez da la oportunidad de corregir los errores cometidos por la inexperiencia o la ignorancia. Y por lo tanto, para elegir un camino en la vida, es necesario ser considerado. Alena no presionó a sus padres. Sabía que finalmente tomarían la decisión correcta, porque ella era una persona razonable y nunca tuvo que rogarle por ello. Así que la decisión positiva era solo cuestión de tiempo y, mientras tanto, era posible prepararse poco a poco para el estatus de estudiante de la escuela técnica. En realidad, como esperaba Alena, así sucedió. Los padres coincidieron en que la hija ya es lo suficientemente madura para tomar esas decisiones por sí misma. Lo único que fijaron en su plan fue la oportunidad de obtener los diplomas tan esperados. Mamá y papá insistieron en que una mujer debería comenzar a estudiar lo antes posible, porque entonces formará una familia y se irá de baja por maternidad.
Lo que significa que no es correcto estudiar en la escuela técnica y en la universidad seguidas, ya que tomaría demasiado tiempo. Por lo tanto, ofrecían educación paralela, diurna en la escuela técnica y universitaria en la escuela. Alena argumentó que esta es una opción razonable y viable, solo será necesario esforzarse mucho para llegar a tiempo y no tener problemas con el estudio. En pocos años, tener 2 diplomas a la vez atrajo a la joven a la libertad de acción que prometió nada más graduarse. Y así se decidió. Estudiará en la universidad técnica y en la universidad al mismo tiempo. Los siguientes años estuvieron marcados por una difícil batalla por el liderazgo en la universidad técnica. Quería ser una de las mejores, saber y saber más. Pasó horas sentada sobre mapas tecnológicos de nuevos platos, se sumergió en la historia de la cocina, se lavó las manos ante la polilla en un intento de dominar el tallado para decorar el producto terminado. En otras palabras, trabajó duro sin arrepentirse. Los profesores notaron sus esfuerzos y elogiaron el éxito de Alena en el trabajo. En realidad, la niña era diferente de muchos otros en su grupo. Quienes llegaron a esta institución educativa no por llamado del alma y del corazón, sino simplemente porque necesitaban sentarse en algún lugar o sus padres los enviaron, apenas por la fuerza. En la universidad, el negocio de Alena también iba bastante bien. Estudió allí con mucho gusto, pero aún sin el entusiasmo que mostraba cuando estudiaba en la escuela técnica. Aquí ella no tenía ninguna favorita especial entre las disciplinas y las enseñaba a todas por igual. Monótono y en la punta de la lengua. Un estudio así sin chispa no atrajo demasiado a la niña, pero le prometió un futuro brillante. En cualquier caso, dirigir su propio negocio de restauración con el apoyo de los potentes conocimientos adquiridos en la Facultad de Economía es mucho más fácil, correcto y seguro que sin ellos. Por alguna razón, Alena se sentaba durante horas leyendo libros de texto para luego reproducir a los profesores estrictos en el examen todas esas sabias frases que allí se pusieron. Los padres no podían estar contentos con su hija inteligente y decidida, pero aún así había una circunstancia que les molestaba mucho. Estaban preocupados porque Alena casi no tenía vida personal. Bueno, de hecho, ¿cómo puedes tener tiempo para soñar con tener una cita por la noche si por la mañana necesitas imaginar la técnica de aprender la técnica de las verduras de última generación? Y después del almuerzo, cuando todos tus compañeros están descansando y divirtiéndose, necesitas leer y aprender el contenido de 2 párrafos de un libro de texto con una pronunciación difícil. Y sabes que definitivamente te lo preguntarán. ¿Cuándo estará en la próxima sesión en la universidad? Aunque Alena era una chica bonita, e incluso, se podría decir, hermosa. Detalles largos, cabello color trigo, piel blanca transparente con ligeros toques primaverales, que no la estropearon, al contrario, ojos verdes en el rostro. Enmarcados por pestañas esponjosas y una figura de niña bien formada. La joven vestía con estilo y modernidad, nunca experimentó ninguna deficiencia en la capacidad de comprar algo moderno y hermoso con ropa o accesorios. Entre los. Aprendió a cocinar un plato de ensueño. Entonces Aliona estaba muy ocupada. Esto fue visto y comprendido claramente por sus padres. Y por otro lado, ¿no es la juventud el mejor tiempo que la naturaleza dedica a la locura, al amor, a las maravillas y a la alegría de vivir tal como es? La propia niña sorprendió repetidamente a sus padres tratando de. Pero ella siempre lo negó. Y no era que no quisiera tener novio o salir con alguien. Y podría haber robado el tiempo si hubiera querido. No. La razón era completamente diferente, algo que Aliona nunca admitiría ante sus padres, ni siquiera bajo tortura. Estaba enamorada. Hace mucho tiempo y, lamentablemente, completamente desesperado. Para encontrar una manera de llevarse bien con él, Alena rechazó al único que quería ver a su lado. Este chico se llamaba Vladislav y estudiaban en la misma clase. A Alena le gustó este chico alto, guapo desde pequeña. Fue su primer hooligan y, como a veces los profesores lo llamaban en su corazón, un payaso de turno. Vladislav a menudo faltaba a clases. De vez en cuando, Uli perseguía, se divertía, pero aprendía bien gracias a su excelente memoria. Vladik era un buen amigo y siempre hacía todo bien.
Alena se enamoró de él en la escuela primaria y llevó su pasión durante toda su vida. La niña con dolor en el corazón observó a Vlad cargar las bolsas de sus compañeros. Con qué diligencia ignora sus intentos de acercarse. Alena sabía que destacaba entre las chicas de la clase por su belleza y simplemente no entendía por qué Hooligan, Sadira y Sabillac la ignoraban. Ella hacía trabajos de control para él, incluso si no era su opción, y luego no tuvo tiempo para escribir su propio trabajo y recibió una evaluación más baja de la que podría. Le dio a Vlad la tarea de cancelar la tarea que nunca había hecho en casa y nunca se la dio a sus maestros. En otras palabras, ella hizo todo lo posible para que él le prestara atención. Pero Vlad, por desgracia, mostró su ignorancia. Una vez, en quinto o sexto grado, tuvo lugar un incidente de consumo de alcohol. Entonces Vlad arrojó la pelota por la ventana de la clase en el primer piso y rompió el cristal. Y los chicos con los que jugó afirmaron que lo hizo a propósito, en una apuesta de que no recibiría nada a cambio. Hasta que los maestros tuvieron tiempo de detener a los culpables y comenzar a llamar a los padres a la escuela, Vlad se volvió hacia la niña que estaba junto a ellos. La niña a menudo acompañaba al chico que le gustaba como una sombra silenciosa y se lo ofrecía. Bueno, Lena, tal vez digamos que lo rompiste. ¿Y qué? Eres una niña, así que no te regañarán. Así que gritarán un poco pidiendo orden y me soltarán, y por la noche me llevaré tu cartera a casa. Ir. Y Alena aceptó felizmente, a pesar de que Vlad la llamó Lena y ella no podía soportarlo. ¿Cómo puede rechazar tal petición de su chico favorito? Después de todo, realmente no la regañarán, estudia bien y no suele ser un gamberro. Alena realmente asumió la culpa, y los chicos que estaban presentes cuando la pelota fue lanzada por la ventana, tímidamente bajaron la mirada y guardaron silencio. No querían luchar contra el líder y el líder Vladik. Resulta que Alena fue regañada, pero no demasiado, después de todo, era una niña. Sí, sus padres eran bastante ricos e inmediatamente pagaron a la escuela un vaso nuevo. Al parecer, vive y regocíjate, ¿pero qué pasa? Pero eso no fue todo. Y Vladik inmediatamente se olvidó de su promesa de llevarse la billetera a casa. Y, en general, Alena comenzó a esperar seleccionar entre la multitud a su compañera de clase Svetka. Una chica, plena y sin pretensiones, que solía pensar en tanta felicidad, no podía hacerlo. Y no quería evitar el castigo. Tenía tantos comentarios sobre su comportamiento que todo el diario estaba en rojo. Solo necesitaba deshonrar a Alena. Y logró su objetivo. Este día dejó una gran cicatriz en la memoria de la niña, y luego no pudo mirar a Vlad durante mucho tiempo. Aunque no podía mirar, lo amaba. ¿De dónde sacas este sentimiento? Primero, y por tanto muy brillante e intenso. La escuela había terminado, pero por el destino de Vlad, Alena continuó siguiéndolo sin dudarlo. Ella sabía que él iba a estudiar en la escuela técnica, parece electrotécnica. Intentó pensar menos en él e incluso intentó comunicarse con otros chicos, pero fracasó. Ella no cumplió la esperanza que dio del corazón. Así es como una jovencita bonita que sería feliz todos los días vivía con este sentimiento. Con su apariencia y capacidades, y ella mantuvo en su memoria todo el tiempo uno de él y no pudo deshacerse de este hábito. Los padres, por supuesto, no sabían acerca de la esclavitud tan fuerte que su hija experimentó con el matón de la escuela. De lo contrario, se ocuparían seriamente del destino de su único hijo. Pero Alena les ocultó deliberadamente detalles de su vida personal, para no preocuparse demasiado. Este es su problema y su dolor de cabeza. Ella se las arreglará sola. Así vivía Alena, como dos vidas, entre dos fuegos. Educación en la escuela técnica y educación en la universidad. Después de la pareja y la práctica, llegó a su pequeño pero elegante estudio, que sus padres le regalaron para su 10º aniversario, y allí, tranquila y sola, se preparó para las lecciones del día siguiente. Un día Alena era como 2 gotas de agua. Pero la niña misma no se molestó por esto. Al contrario, estaba feliz. Así que tuvo menos oportunidades de pensar en un gamberro de cabello claro y ojos amargos. Así pasaron 2 años seguidos.
Había llegado el momento de pensar en lo que haría después de graduarse de la escuela culinaria. Los S ya estaban en el patio y su flujo turbulento provocó la necesidad de invertir en su propia empresa. Que sea pequeño, que sea algo pequeño, familiar, artesanal, pero solo para ti, para el alma. Bueno, para obtener ingresos, por supuesto, porque Alena soñaba desde hacía mucho tiempo con independizarse de sus padres. No es que eso interfiriera con ella. Solo quería dejar de sentarme sobre el cuello de mi mamá y mi papá. A su edad, la niña entendió perfectamente que sus padres se esforzaron mucho en ella y lograron construir su propio negocio desde cero. Ahora le toca a ella hacer lo mismo y definitivamente se las arreglará. El trueno retumbó, como suele ocurrir de repente. Y esta mañana la niña fue despertada por una extraña llamada telefónica de un número desconocido. Y luego hubo muchas llamadas de este tipo, y literalmente enterraron debajo de sí al que aún no había logrado despertar a Alena. Los padres de la niña murieron anoche en un accidente automovilístico. Y ahora, como su única heredera, tenía que cuidarlos con cables decentes en un mundo diferente. Pero también para hacerse cargo de todo el cuidado de los negocios perennes del imperio. Decir que Alena fue aplastada y simplemente asesinada por su dolor no es nada que decir. No podía entender por qué le pasó esto. Una mamá y un papá divertidos, saludables, exitosos y en todos los aspectos exitosos simplemente dejaron de existir en un momento. ¿Cómo pudiste hacer las paces con esto cuando apenas tenías? Tienes el mundo entero a tus pies, pero ya no necesitas nada. Alena, como en la niebla, poco a poco entró en la esencia de la empresa matriz. Firmó humildemente todos los papeles que le entregó su padre de confianza. Eso sí, no olvides leerlos antes, para al menos imaginar de qué están hablando. Ella de alguna manera automáticamente, ya sin un deseo ardiente y completamente. Y ahora se convirtió en cocinero. Mecánicamente, casi sin pensar, eligió un lugar para su futuro primer café y comenzó a realizar su sueño. Este trabajo no permitió que Alena cayera en las oscuras y apretadas olas de la depresión. Tras la muerte de sus padres, consiguió una cantidad más que decente y varias distintas en dirección al establecimiento. Así, por ejemplo, ahora en posesión de Alena había 2 tiendas de moda, una zapatería, una tienda para comprar ropa, una pequeña imprenta para visitar los anuncios de películas y una pequeña tienda de perfumes. Que sus padres compraron literalmente. Medio año antes de la muerte y todavía no he tenido tiempo de desenredarlo. Pero todavía había que utilizar todo esto correctamente. Antes del trágico incidente, Aliona soñaba con empezar a trabajar en su propio café y trasladarse a una guardería de la universidad. Ahora decidió trabajar en el negocio de sus padres y en su propia empresa, alojándose en la guardería de la universidad. Aliona quedó bastante satisfecha con esto. ¿Por qué ir a algún lado? Si puede combinar todas las cosas necesarias con ella, tendrá tiempo para ella misma. No le sobraban minutos. Y Alena tomó el trabajo, juntando las manos. En primer lugar, firmó todos los documentos necesarios y comenzó a preparar su propio café para la inauguración. No debería haber sido algo grandioso. Al principio, la niña quería limitarse a algo acogedor y sencillo. Cocina casera y varias delicias culinarias en la carta. El segundo paso de la niña fue firmar un nuevo contrato con el gerente, que durante su vida estuvo a cargo de los asuntos de sus padres y se ocupó de muchas formalidades agotadoras. Según el documento firmado, el porcentaje de beneficios del negocio aumentó a su favor, pero algunas tareas ahora eran nuevas para él. Alena dejó atrás el derecho a controlar y vetar cualquiera de sus decisiones, aunque la niña esencialmente confiaba en esta persona. Poco a poco, el terrible dolor de Alena que se instaló en su interior el día de la muerte de sus padres, desapareció poco a poco de los ojos y del alma de Alena. Las preocupaciones sobre los negocios no podían cubrirla por completo, pero le daban una sensación de constante. Era simplemente imposible rascarse y llorar. Faltaba menos de un mes para abrir su propio café y el trabajo era difícil. Alena todavía vivía en el mismo pequeño apartamento que le regalaron sus padres en su época.
Por supuesto, sería posible mudarse al gran apartamento de 3 habitaciones en el que vivió cuando era niña, o a uno de los que sus padres heredaron de sus abuelos. Pero Aliona no quería nada de eso. La niña se sentía bastante cómoda donde todo le resulta familiar, y en estos aromas, lo sabía con certeza, todo le recordará su pérdida y no habrá lugar para la diversión. La inauguración del café fue divertida y emocionante, aunque Aliona no lo planeó inicialmente. El establecimiento rápidamente se hizo un hueco entre los establecimientos atmosféricos del autor de la ciudad, y pronto. Los administradores informaron a Alena que por las tardes de los fines de semana se completó el aterrizaje. Este fue el primer éxito de la chica en el restaurante Niva. Y todavía quedaban planes grandiosos por delante. Alena se compró un coche pequeño pero bastante rápido, al que, en medio del infantilismo, le dio el nombre de Pique. Y nadie sabía por qué Alena Igorivna, estricta y serena. Ni siquiera conocía a la propia Alena, pero en conversaciones con colegas, las frases también fueron. Primero recorrió todos los lugares que pertenecían a sus padres, luego fue a su café, luego fue a hacer arreglos con los proveedores de productos químicos domésticos, etcétera, etcétera. Alena lo olvidó cuando estuvo completamente descansada. De alguna manera ella no estaba antes de eso, siempre estaba en movimiento. Esas pocas amigas que se quedaron con ella desde su feliz. Alena pospuso deliberadamente la decisión de esta cuestión. No podía imaginar a nadie a su lado, excepto a su compañero de clase Vlad. Pero ella no estaba interesada en él en absoluto. Un día se conocieron, 4 años después de graduarse, en una reunión con motivo del aniversario del fin de la escuela. Vlad era alegre, atractivo y todavía bueno consigo mismo. Contaba mucho sobre sí mismo, pero también era muy gruñón y bromista, como en la infancia y en la pubertad. Aliona hizo grandes esfuerzos por apartar los ojos de él. ¿Qué es realmente? ¿Por qué no puede olvidarlo durante tantos años? Al regresar a casa, Alena arrojó un lazo sobre la cama y lloró durante mucho tiempo, manchando de tinta sus mejillas y su costosa ropa de cama. ¿Por qué todo resulta exactamente así? ¿Por qué no le interesa el único que le gustaría ver a su lado? Habiendo recuperado la compostura, Alena fue a la cocina a buscar un vaso de jugo de naranja recién exprimido y pensó. Mamá enseñó que en todo hay que buscar algo bueno. ¿Qué bien puedes encontrar en tal situación? Y no un poquito, en realidad. Al menos el hecho de que Vlad no está interesado en su dinero ni en sus oportunidades. Porque sería doblemente ofensivo empezar a salir con él y pensar que la felicidad está cerca, y luego, de repente, comprender en un momento dado que lo único que necesita son finanzas. Y sería aún peor si Vlad comenzara a salir con ella por lástima, porque nadie la necesita. Sería amargo y repugnante pensar cada vez que esta persona está a su lado no porque la ama, sino porque se arrepiente. ¿Es realmente necesaria esa felicidad? Después de inventar docenas de historias tristes, Alena finalmente tomó una decisión fatídica para ella. Basta de sufrimiento para quien no sufre por ella. Basta de sufrir y pensar en lo que Vlad siente por ella. Necesita seguir viviendo. Alena no estaba acostumbrada a poner las cosas en una caja larga. Una vida sin padres, encabezada por su propio imperio empresarial. Entonces, por la mañana, con los ojos abiertos y dulcemente estirados, Alena inmediatamente comenzó a implementar el plan para ser feliz. En realidad, Alena no tuvo que cambiar nada radicalmente en su vida. Ya era una chica brillante, bella, moderna y alegre. Justo después de esa fallida visita a la escuela para conocer a los graduados, se permitió ser feliz. Y solo esto, aparentemente, faltaba para empezar a llevar una vida verdaderamente plena e interesante. Alena siempre amó la diversidad y la aventura. Cuando aún vivía con sus padres, la niña logró visitar muchos países del mundo y ver mucho de lo que sus compatriotas veían solo en la televisión. Ahora, la niña ha vuelto a su afición. Pidió billetes para uno de los países famosos por su excelente descanso en la playa e inmediatamente comenzó a hacer la maleta. La propia Alena no se dio cuenta de cómo su estado de ánimo, de alegre y optimista, se volvió soñador y romántico.
Quizás sea allí, en las arenas blancas como la nieve, donde espera encontrarse con el mejor y más maravilloso chico de todo el mundo blanco. Mientras tanto, Michael comprobaba si había olvidado algo en el apartamento, que ahora pertenecía total y exclusivamente a la madre. Sí, digas lo que digas, se casó con éxito. Joven, bella, soltera, con hijos y con una figura revoltosa, no es de extrañar que tal cosa haya estado en la cabeza de su no joven padre. Y el hecho de que este viejo cascarrabias, sin pensar en lo que estaba haciendo, le hizo un regalo para el apartamento, y lo único que quedó con él fue solo una mente incomprensible. ¿Cómo pudo hacerle esto a él, a su propio hijo? Y nada lo conmovió por dentro, curiosamente. Quizás no pensó que dejaría este mundo tan pronto. O soñó que viviría con su hada unos años más. Pero no importa cómo fue, lo que salió, salió. Mikhail no tiene un techo sobre su cabeza. Aunque en rigor se podría saltar, insistiendo en que en el momento de firmar el regalo el padre no se dio cuenta de lo que hacía, pero fue inútil. Seguramente Machika previó esa oportunidad y la aprovechó. Perra inteligente. Cuanto más se ofendía al darse por vencida. Pero no había nada que hacer. Mikhail empacó sus cosas. Metió las últimas pertenencias en la maleta y salió del apartamento en el que transcurrió su infancia. Ahora el hombre tenía que alquilar un apartamento o una habitación en el apartamento comunitario para tener un techo sobre su cabeza. Aunque no todo es tan oscuro. Al parecer, el padre, sin contar que moriría de un infarto estos fines de semana, con anticipación le compró un regalo de cumpleaños. Recorrido por la playa. Donde todo está encendido y donde las palmeras apoyan sus verdes hojas cortadas sobre la arena. Así que lo único que le quedaba ahora es encontrar un lugar donde pudiera acomodar sus cosas durante días y noches y volar de vacaciones. Ella no se lo quitará por nada. Cuando el avión despegaba del suelo, Alena normalmente se relajaba y pensaba en lo que haría. No quería escuchar música y no sabía cómo llevarse un libro al salón. Bueno, tendrá que descansar. Solo descansa. Para Alena es un poco extraño. Lleva bastante tiempo viviendo, como si no fuera para ella misma, sino para otra persona. Pero ahora ha llegado el momento de prestar atención a ella misma, a su amado. Ella solo comerá los platos más deliciosos, nadará en las lagunas azules, disfrutará del ruido de la cascada. Y observe los peces de colores nadando en el agua clara. Bueno, y la vida personal, por supuesto, llegará a un callejón sin salida, donde más sin ella. En la maleta, cuidadosamente empaquetada en una película y enviada al maletero, el vuelo desde allí al resort, vestidos alegres y frívolos sarapans. Lo que Alena normalmente no se permitía usar. No en la oficina para usar eso. Pero ahora nada le impide seguir la última arena de la moda playera. Michael también voló en el mismo avión, pero sus pensamientos no estaban tan cerca del arco iris. Durante una hora se sintió en el pleno sentido de la palabra califa. Y una posición tan lamentable molestaba al hombre. ¿Qué hará cuando regrese de vacaciones? ¿Dónde vivir? ¿A quién trabajar? Misa tenía una profesión, pero no tenía experiencia en ella, porque recientemente un joven obtuvo un diploma. La palabra ante Mikhail estaba llena de preguntas desagradables y no le gustó. El joven suspiró al pensar que no había nadie entre sus penas que realmente debiera hacerse cargo de sus pensamientos y corazón. Su padre murió y él estaba hablando de dónde y quién trabajaría. ¿No es gracioso? Vuela alrededor del recorrido del viaje comprado por el dinero de su padre. Quizás fue lo último que compró en su vida. ¿Y por qué está triste? ¿Sobre el hecho de que después de regresar tendrá que hacer su vida solo? Lo más probable es que Mikhail se sintiera ofendido por su padre porque resultó que había registrado un préstamo para el apartamento, en lugar de simplemente redactar un testamento. Misa, por supuesto, comprendió que tarde o temprano su padre moriría, pero vivía con la ilusión de que tendría un techo sobre su cabeza. Intercambian su habitación de 3 habitaciones con una joven madre, y aquí estáis, cada uno por uno. Y la madre no dijo palabra ni insinuó que ya le había pedido un regalo a su padre. Lograron enterrarla, por lo que inmediatamente declaró un documento y ordenó limpiar. ¿Y ahora qué?
No puedes hacer nada. Ahora simplemente adáptate. Estrictamente hablando, a Misa no le gustaba trabajar. Él mismo se convenció de que hasta el momento se trataba simplemente de que no había encontrado uno adecuado, pero en el fondo de su alma lo entendía perfectamente. Es un hombre muy vago y, en general, no puede hacer nada. En el instituto, de alguna manera estudió pedagógica, quién sabe, se reirán. Pero no tenía prisa por conseguir trabajo. Sí, y obtuvo un diploma solo porque su padre lo tenía y le obligó a hacerlo. Por eso ahora tiene una escuela de educación general, donde enseñará a la generación joven a ser razonable, amable y eterna. Y con el salario de un joven maestro y sin vivienda propia, será solo un novio ardiente para damas hermosas y bien arregladas. Lo más probable es que ni una sola chica normal se acercara a él con un chico tan amante del agua. Así que estos días en el resort, cuando descansará a pleno rendimiento en el todo incluido del padre muerto pagado, probablemente serán los últimos en mucho, mucho tiempo, si no para siempre. Y esto significa que debes descansar de forma elegante, para que lo recuerdes. Michael se dio cuenta de inmediato de la chica que estaba sentada en la silla al otro lado del pasillo. Atractivo, todo simple y brillante, inmediatamente queda claro que no es genial, sino como se llama nuestro hombre. De su edad o un poco más joven, todo tan gentil y limpio, aquí tiene suerte alguien que la cuidará. Inmediatamente queda claro que la niña es decente y educada. ¿Y si este pensamiento hubiera nacido en la cabeza de Misa, pero hasta el final del vuelo el hombre no se permitió pensar en este tema? Bueno, ¿en qué piensa? ¿Para qué pegarle a esta chica si en días todo lo que tiene desaparecerá, se desmoronará, se evaporará y no quedará nada? Será un mendigo y, por tanto, esta belleza carece por completo de interés. ¿Por qué un hombre que está girando distribuiría su salario el día de la cosecha de manera que le alcanzara para comprar un par de zapatos una vez al año y pagar la deuda de los servicios públicos del último mes? No, ella no necesita eso. Misa vio suficientes chicas, por lo que no tenía dudas de que esta belleza encontraría a alguien a quien golpear. Ella no saldrá lastimada. En el aeropuerto, Alena y Misa de alguna manera subieron accidentalmente primero al mismo autobús y luego accidentalmente al mismo hotel. Mikhail observó estas coincidencias y quedó asombrado. ¿Realmente tendrá la oportunidad de intentar hacer su vida, al menos durante estos días, como quiere? Entonces, por supuesto, ella lo perseguirá como un pésimo perro de jardín, pero ahora, que le impide pasar un buen rato por última vez. Realmente quebrarse. Alena, mientras tanto, no encontró coincidencias. Apenas traspasando el umbral de la habitación, la niña se dirigió inmediatamente a la ducha, revisó rápidamente a los mensajeros, respondió breve y humildemente a los mensajes más importantes del gerente y, con una toalla y crema solar, corrió hacia la playa. Le esperan unos días maravillosos, llenos de mar, sol y romanticismo. Misa no perdió el tiempo. Dado que el carruaje pronto se convertirá en una calabaza, entonces necesitas tener tiempo para encantar a la belleza. Y debes empezar ahora mismo. Hasta que alguien más tenga prisa. En rigor, el hombre quedó sorprendido por la valiente chica que se fue de vacaciones completamente sola, sin novio, sin novia, sin padres. ¿Qué clase de loco es este tan atrevido? No estaba lejos de esta noche cuando tenía que averiguarlo. Mikhail tenía bastante experiencia en todo lo relacionado con las relaciones con el sexo débil, por lo que no le resultó difícil conocer y comenzar una relación con Alena. No es que un joven simplemente se haya encarnado en el sueño de una niña, pero tampoco debe quedarse solo durante todo el periodo de descanso. Dio la casualidad de que Alena se hizo cargo de la iniciativa del joven. Primero con un cheque, y luego. Y con el corazón abierto. Misa rápidamente se dio cuenta de que para su nuevo conocido esta relación con un hombre es la primera. Por su risa por cada cumplido que él le daba a las mejillas, por los toques irregulares aparentemente aleatorios en la respiración de la mano. Por la sonrisa alegre que lo encontraba todos los días en el restaurante para desayunar. Y también se dio cuenta de que la niña es muy rica. O incluso, se podría decir, bastante rico. O, quién es quién, y Mikhail pudo evaluar a mujeres de todas las edades y formas.
A la niña, que no estaba acostumbrada a ahorrar en su apariencia, se le regalaron buenos accesorios y zapatos caros de alta calidad. Y como se presentó sin mucho patetismo, Misa llegó a la conclusión correcta de que a Alena no le importa su riqueza y no planea usarla como una tarántula para ingresar a la alta sociedad. Pero ahora aparecieron en manos de Mikhail muchos planes para la niña. Si antes pensaba que divertirse con ella hasta el final de las vacaciones y volar al aeropuerto en diferentes direcciones era su objetivo final, ahora el hombre cambió de opinión. Y decidió que esa relación debería mantenerse, pase lo que pase. Porque la niña no solo es de las sencillas, sino que también tiene una apariencia modesta. Era un personaje muy confiable y tranquilo. Es simplemente carta blanca para todo lo que tenga que ver con un bebé así. Y Misa empezó a actuar. Seductor y seductor, solo se ofreció a hacerle compañía a Alena para quedarse en la playa o en un viaje de excursión. Luego comenzaron a verse cada vez más a menudo, aparecieron juntos en un restaurante para comer. Por las noches, Misa y Alena paseaban por la orilla del río o saboreaban con placer la comida callejera local en pequeños puestos callejeros que vendían en abundancia sus nada ingeniosos productos en el terraplén. De una forma u otra, Misa logró sus objetivos. Alena se enamoró de él. El hombre no podría, sin. Esta chica suave y decidida nació en su alma. ¿Y cómo pasar por alto este tesoro que, según resultó, cayó en la mano del conquistador del corazón? Por las noches, cerrando la puerta de su habitación y acostándose a dormir en su cama, Alena comparaba pensativamente a Mikhail y Vlad, el mismo que todavía no podía olvidar por completo y sacarse del corazón. Ambos hombres se parecían un poco. Pero por dentro. Misa era más suave, más sumisa, no tan impulsiva, más cariñosa o algo así. No sabía cómo formular adecuadamente lo que sentía al respecto. Si Mikhail pudiera compararse con una inundación silenciosa, entonces Vladik es un mar embravecido, donde cada ola amenaza con romper en pedazos un nodo hueco. ¿Quién se arriesgó a meterse en tal tormenta? Debió considerarse con un barco así y compararlo, porque simplemente no sentía la fuerza interior para seguir esperando a Vlad, cuando Mikhail estaba cerca. Si se encontrara un asesor sabio y experimentado junto a Alena, definitivamente le aconsejaría a la niña que no hiciera ningún plan para el futuro con Misa, porque las novelas turísticas debería terminar allí, en los centros turísticos, y no pasar el rato en las calles de las ciudades. Pero no había absolutamente nadie para aconsejar a la niña, y Alena, sin saberlo, se estaba metiendo cada vez más en este atolladero, cada vez más profundo. Al quinto día después de conocerse, Misa se atrevió a besar a Alena. La niña no se resistió, no se soltó de su abrazo, no expresó su desacuerdo con sus acciones. Misa se elogió por no apresurar el evento e inmediatamente se ofreció a llevar a la niña a la habitación. Antes de acostarse, Alena recordó durante mucho tiempo cómo era. La noche, la luna llena en el sur, flotando sobre las olas del mar, y él. En la imagen de Misa, ahora se mezclaban para ella todas las virtudes que se podían encontrar en un hombre. El corazón de la joven latía de forma más real. Porque la niña aprendió por sí misma la idea de que se puede vivir sin él. Pero ahora, después de que se convirtieron en pareja con Misa, ella también quería ser novia. Ser como todos los demás. Vestido blanco, abrigo en la cabeza, limusina blanca como la nieve y muchos invitados encantados. Y tener el mismo amado y maravilloso. Con quien toda su vida futura transcurrirá de la mano, hasta la más profunda vejez. Ahora Alena ni siquiera entendía cuán lejos estaban sus sueños de la realidad. La niña no estaba segura de que incluso en las mejores circunstancias pasaría mucho tiempo antes de poder estar segura de su elección. Pero no se puede controlar el corazón, como dicen, y por eso Alena estaba tumbada en su dormitorio y soñaba. Y soñé. Misa también soñó, pero sus sueños no se acercaban a lo que pensaba Aliona. Ya se dio cuenta de que frente a esta chica le pidieron una vida con un pretexto noble, entonces todos sus problemas durante un periodo muy largo se resolverán. Y allí veremos a dónde nos llevará la curva. No puede ser que no haya tenido suerte al final de este largo viaje. Michael planeaba darle a Alena un poco de información sobre él.
Sí, y para ganarte también la simpatía de la chica tendrás que dar pequeños pasos, uno tras otro. Lo principal es no apresurarse para que no lo acepten en un rompecabezas de playa ordinario, que solo sueña con pegarse a alguien. No, aquí debes actuar de manera más sutil. Y parece que no se nota. Deje que ella le ofrezca ayuda, y él todavía tiene una pequeña duda por su mirada de si vale la pena cargarla con tal carga. Michael sabía que ese comportamiento en las chicas jóvenes actúa como un imán, y Alena simplemente no podrá pararse frente a él. El plan ya está hecho, solo queda ponerlo en funcionamiento de la forma más rápida y económica. 2 días antes del final del viaje, Misa decidió hablar con Alena sobre los enfermos. Le contó que siendo un niño muy pequeño, tenía como 3 años, se quedó sin madre y comenzó a vivir junto a su padre. Llegó tarde a la muerte de su padre, porque era un amante deseado. Como ha demostrado el tiempo, Misenka siguió siendo el único descendiente de su padre. Cuando hace un par de años su padre se casó con una joven Vertibostka, no mucho mayor que el propio Misa, muchos no creían en el amor a primera vista, y especialmente él, Mikhail. Porque la diferencia de edad entre las esposas jóvenes generaba malos pensamientos. A su padre le encantaba vivir bellamente, pero la edad de jubilación no era una sorpresa. Primero vendieron la casa de campo, luego el coche y luego un pequeño apartamento de una habitación. Pero Misa sabía que todos viven juntos en un apartamento grande y luminoso de 3 habitaciones que su padre compró cuando cumplió. El dinero es para todas las ventas, la madre logró de alguna manera adaptarse al negocio, que después de eso fue simplemente imposible sentirlas realmente. Pero papá todavía era feliz cuando era niño y era muy ingenuo. Incluso con el paso del tiempo, no tembló ante su difunto amor. Cuando el anciano padre sufrió repentinamente un infarto debido a un problema de salud, su único hijo esperaba una agradable sorpresa. Resulta que el apartamento con el que contaba no entraba en la masa de herencia, pues ya había sido entregado a la madre. Después de enterarse de esto, empacó sus cosas e hizo lo último que podía hacer, volar aquí para que aquí. En el ambiente de felicidad y alegría para conmemorar a su padre. Así que él, Mikhail, ni siquiera tiene a dónde regresar. Por supuesto, Alena no podía pasar por alto una historia dirigida con tanto talento basada en hechos reales. Sin embargo, fue sobornada solo por el hecho de que fue completamente sincera, excepto por un solo momento. Misa no vino aquí para conmemorar a su padre, sino para vivir una vida hermosa y respetable. Pero no consideraba que Alena fuera necesaria para contar semejantes tonterías. La imagen del huérfano desafortunado y emigrante tenía que estar firmemente arraigada en la cabeza de la joven antes de que pudiera pasar a la última y más decisiva etapa de la conquista. Pero, para su sorpresa, Aliona hizo este trabajo por él. Por la mañana, sin siquiera haber podido saludar al joven, decidió atrevidamente trazar su plan. Ella podría vivir allí. Se iba a mudar al apartamento que le dejaron sus padres y podría dejarle entrar al estudio donde vive ahora. De hecho, le ofreció a Mikhail la oportunidad de resolver sus problemas de una vez por todas. Ahora no tendrá que luchar por cada centavo para poder pagar la habitación alquilada. Pero aún así, faltaba un trazo más para completar el cuadro. Y Misa hizo todo lo posible para que este derrame apareciera al día siguiente de su partida. Habiendo conectado su encanto, logró que Alena no lo ahuyentara en esta noche de su número. Y regresaron no solo como amigos, sino como una pareja de pleno derecho. Ahora Alena estaba feliz. Literalmente se elevó sobre la tierra y no podía imaginar la vida sin Misa. La niña estaba encantada con la oportunidad de hacer la vida de su amado un poco mejor, más brillante y más hermosa que antes. Le parecía que con su amor ilimitado y su confianza inquebrantable le mostraría a Misa que todavía hay personas en el mundo que son dignas de él. Y el joven, mientras tanto, estaba. Durante los primeros meses después de regresar de países cálidos, Alena no solo le proporcionó alojamiento, sino que también lo ayudó con un excelente trabajo. La niña le organizó un café como administrador y, a pesar de que Mikhail no entendía nada en el negocio de los restaurantes, hizo todo lo posible por recomendarse a Alena. Además demostró en casa todo el tiempo que estaba enamorado de ella. El entusiasmo del estúpido cachorro ya empezaba a comérselo.
Pero Misa comprendió que su posición privilegiada duraría hasta el momento en que Aliona se sintiera decepcionada de él. Y para llevar este momento lo más lejos posible, así como para vincular a Alena consigo misma de todas las maneras posibles, Mikhail tomó una decisión que nunca tomaría bajo ninguna circunstancia. Hizo que la niña le ofreciera la mano y el corazón. Por supuesto, Alena estaba increíblemente feliz de que su hombre favorito también estuviera enamorado de ella. Amor mutuo y felicidad en el matrimonio, ¿qué podría ser más maravilloso en este mundo? Comenzó a prepararse para la boda, asesorando definitivamente a Misa en todo lo relacionado con la celebración. Pero luego, literalmente, se topó con un muro sordo. El joven parecía indiferente a los temas del banquete o a la elección del decorado para el cortejo nupcial. Después de pensar un poco, Alena llegó a la conclusión de que tales cosas solo conducen a los hombres a la depresión y rápidamente contrató a un gerente de bodas que prometió hacer todo por ellos y en los términos más razonables. La niña quedó satisfecha con esto y nuevamente comenzó a disfrutar del cariño en el abrazo de su amado. Mikhail entendió que necesitaba vincular a Alena lo más posible a sí mismo y comenzó a insistir en que inmediatamente después de la boda debía pensar en el niño. El hombre contó de manera tan convincente que toda su vida solo había soñado con ser padre, que Alena le creyó casi de inmediato. Pero para su propia felicidad, aquí la niña decidió dejar la prioridad a su opinión. Fue solo uno de los pocos momentos fundamentales para Alena. Ella había estado viviendo toda su vida con el sueño de abrir su negocio de restauración y su desarrollo, por lo que en los siguientes años no quería cambiar tan radicalmente su realidad. Y Misa tuvo que dar un paso atrás. Para insistir no en sus intereses, y el hombre lo entendió, es necesario esperar un tiempo y ofrecerle a Alena que vuelva a dar a luz a un bebé. Misa, por experiencia, sabía que después de un tiempo las mujeres siempre se vuelven más conversadoras sobre la continuación del parto. La boda de Alena y Mikhail transcurrió como un cuento de hadas, al más alto nivel. El gobernante no mintió, todo fue realmente genial. Si los padres de Alena hubieran vivido hasta este feliz momento, habrían estado felices con tal celebración. Sin embargo, ahora en lugar de ellos, la propia Alena estaba feliz y no esperaba el cerdo que se preparaba para regalarle al que hoy se convirtió en su marido oficial. Todos estos problemas previos a la boda, Alena se olvidó por completo de Vlad y esto, sin duda, la hizo feliz. Inmediatamente después de la boda, los recién casados volaron en viaje de bodas a Milán. Alena disfrutó de esta nueva vida, incluso respiró como de una manera nueva, recibió placer de Misa y pasó cada día con él. Luego, después de regresar de sus vacaciones, hizo un doble esfuerzo para desarrollar su negocio, porque sintió en sí misma oportunidades sin precedentes y un verdadero ascenso emocional. Sin embargo, esto no se puede decir de Michael. Por supuesto, el joven no era tonto y comprendió que había sacado la tarjeta dorada, pero al mismo tiempo su nueva posición se vio ensombrecida por su codicia. Todo lo que tenía, fácilmente podría perderlo. Solo tenía que ser orgulloso y autosuficiente en principio para comprender que él no la ama en absoluto. ¿Y si él no la ama, entonces qué? Bien, él la usa. Se suponía que este triste hecho seguiría siendo su secreto. Parecería más fácil si tuvieras dinero, trabajo, un techo sobre tu cabeza, expresaras tu amor en todas las formas disponibles y se acabó. Después de todo, Aliona todavía no puede leer los pensamientos. Pero aún así, Mikhail vio que a veces sus verdaderas emociones, a pesar de vestirse cuidadosamente y de los escrupulosos intentos de aprender a ser más leal a los demás, estallan. Entonces, por ejemplo, él fácilmente podría decirle algo bruscamente si ella no quisiera hacer algo como él quería. Por supuesto, luego se disculpó, le besó las manos y suavemente. Pero aún así vio que Alena estaba aturdida. Una vez incluso preguntó, ofendida, mirando directamente a Misa. Dime, Mikhail, ¿quieres ser ahora mismo o feliz? ¿Qué deseas? Feliz, por supuesto, y feliz de estar solo a tu lado. Misa atrajo a Alena hacia sí y la besó suavemente en la cabeza. Pero en el alma del joven reinaba el pánico. ¿Qué quiso decir? Afortunadamente, ahora realmente le correspondía a Misa tener a Aliona a su lado.
El joven está tan acostumbrado a tener su propio coche, a vivir en condiciones elegantes, a tener muchas personas a las que subordinar, e incluso profesionales en este ámbito, a diferencia de él, que no se lo imaginaba. Una vida diferente. No, le sacará los dientes a Alena y no la dejará ir a ninguna parte, ni siquiera a costa de su propia vida. Las personas inteligentes no sueltan una comida así. ¿Y las emociones? Bueno, con el tiempo aprenderá a controlarlos. Mientras tanto, pasaron los años y el imperio empresarial de Alena fue creciendo gradualmente. Sus tiendas y cafés generaron ganancias estables y buenas, y la niña incluso pensó en que se podría ampliar. Ha pasado mucho tiempo desde la idea de crear un restaurante chic, y ahora ella ha retomado todo el plan de detalles. ¿Cómo será este establecimiento? ¿Dónde estará ubicado? ¿Cuál será su punto culminante? Mientras tanto, Misa vivió al máximo de su placer y no rechazó nada. Dominó la ciencia de sonreírle a su esposa y apoyarla con la ilusión de que no puede vivir sin ella. Pero hace relativamente poco tiempo, Michael tenía un secreto. Oh, no era solo un secreto, sino un secreto con una letra grande. Porque su popularización amenazaba con destruir todo el mundo que Misa había construido con tanto cuidado. Se decía que un joven empezó a conocer a su amante. Todo empezó como por casualidad, y luego creció un torbellino de pasión y una tormenta de emociones. La niña se llamaba Natalia y vino a conquistar la capital desde un pueblo profundo. Misa no podía entender cómo Natalia era tan buena con él y cómo su Alena era mejor. Las chicas lucían completamente diferentes. Alena era rubia y Natalia era morena. Alena tenía una frente alta y limpia, ojos expresivos y labios jugosos. Natalia llevaba flequillo, sus ojos estaban constantemente coloreados y sus labios hinchados ni siquiera se dieron al análisis. Misa quería besarlos de inmediato. El hombre solo deseaba a esta chica y, por estar con ella, se arriesgó. Entendió perfectamente sus perspectivas en el caso si Alena se entera de su conexión. Pero ¿qué podría hacerse él mismo? Con todo su corazón y cuerpo buscaba a Natalia, y no era tan bueno con nadie, tan tranquilo y tan amigable como junto a ella. Misa se enamoró como un niño y se dedicó a ella. Para tener al menos una hora para reunirse con Natalia, Misa asumió cualquier riesgo y aventura. Supuestamente vino por asuntos urgentes, se reunió con viejos amigos, hizo arreglos con proveedores que no llegaron a tiempo, y así sucesivamente. El alma del hombre ardía como un fuego cuando pensaba que su esposa podía adivinarlo todo. Pero ¿cuánto valía este riesgo? Comparado con la posibilidad de tocar los suaves labios de su amante y pasar un poco de tiempo con ella. Por supuesto, a Misa le preocupaba el hecho de que todavía no poseía nada del imperio Alena. De hecho, ahora estaba en la posición de cualquiera de sus sirvientes, y la única diferencia era que él, como marido, también tenía acceso al cuerpo de Alena. Por lo demás, todos eran iguales. Sí, conducía el coche de Alena, vivía en su apartamento, pero no podía fingir nada. Una vez, en los albores de su matrimonio, él ya planteó este tema con cuidado, y Alena, cegada por su amor, estaba lista para presentar documentos para que él tuviera derecho a hacer algo. Pero el gerente la detuvo a tiempo. Él, como persona experimentada, vio los riesgos aquí y le informó a la joven. Que no debes tirar tus bienes. Es mejor dejar todo como está, y un marido capacitado, tendrá derecho a utilizarlo todo. En ese momento, Michael era un mal increíble para esta persona transparente y distante. Ahora el hecho mismo de su existencia ha enfurecido a un hombre. Ya estaba claro que cualquier intento de lograr algo heredado en el plan de propiedad sería. Y por eso ni siquiera lo soñé. Podría haber sido una advertencia para ambos, y por eso debería haberme quedado sentado en silencio, esperando el momento adecuado. Sí, y a Natasa, por razones obvias, también le gustaría ver a su amante más rico. Ella, poniendo sus finas y tiernas manos sobre sus hombros, le preguntaba todo una y otra vez. ¿Dónde? ¿Cuántos? ¿Por qué no su nombre? Y así sucesivamente, y siempre al final decía con un suspiro triste, sí, Misenka, a todos se les da por trabajar millones, aunque con tu mente definitivamente lo lograrías,
pero ¿qué puedes hacer contigo? ¿Ya que eres tan inútil? Misa no pensó en correr hacia Natasa. Aunque valdría la pena. Entendió que una mujer tiene razón, pero ¿cómo puede obligar a Alena a firmar documentos, e incluso un regalo a su nombre? En el bypass de su manual Cerberus. ¿Y qué? Natasa vino a ayudar. No hay otra salida. Solo un regalo. Solo necesitamos un regalo. ¿Y no hay otra opción? A partir de esto, nosotros y las tiernas manos que tocaban su piel caliente aquí y allá, el cerebro de Mikhail comenzó a trabajar en un total de %, contrariamente a todas las reglas de las matemáticas. Ni siquiera eso, no lo pensó, pero decidió. Decidió que lo haría rico para siempre y también liberaría a Alena para siempre. Y luego podrá hacerle una propuesta a Natalia. Por supuesto, es tan simple, ¿cómo no se le ocurrió antes? Solo necesita deshacerse de su esposa, es decir, matarla. Él es el único heredero, por lo que el manual Cerberus no. El primero se quedará sin trabajo y todos los antiguos maestros que simpatizaron con él lo seguirán. Excelente. Por supuesto, a este respecto existía una parte considerable de riesgo. Es más, el riesgo era enorme. Pero también es un riesgo para que los más valientes se atrevan a atreverse con él. Nadie con una mente sana y con mala memoria creerá que él, Misa, podría intentar. Para que parezca un verdadero accidente. Mikhail estaba pensando en su plan y, en general, estaba listo 2 semanas después. Por supuesto, todavía tenía algunas imprecisiones y errores de cálculo, pero en general el plan estaba listo. Y él, en opinión de Misa, era bueno. Simplemente perfecto. Solo faltaba la opinión externa. El hombre decidió compartir sus pensamientos sobre esto con su amante, e inmediatamente recibió su cálida aprobación, apoyada por no menos cálidos besos y abrazos. Inspirado así por su hazaña, Michael comenzó en secreto a prepararse para el crimen. Todo tenía que transcurrir sin problemas y sin problemas. El hombre sabía que su esposa había estado soñando. Significa que es hora de cumplir su deseo, sobre todo porque pronto se acerca el cumpleaños de Alena, qué regalo tan maravilloso. Por lo tanto, alquiló un yate de vela, solicitó el servicio allí y advirtió de antemano al personal que a ellos y a su esposa les gustaría estar solos en su camarote después de la celebración. Todos los hombres comprensivos sonrieron y expresaron su comprensión. Hasta ahora, todo salió según lo planeado. Ese día, Misa, después de escuchar de Aliona muchas garantías de que este era el mejor regalo que podía esperar, la llevó al yate y comenzó el viaje. Mientras había luz, Misa siguió lanzando copa tras copa en honor al cumpleaños de su esposa y no se olvidó de servir champán para Alena. Como la joven no estaba acostumbrada a beber tanto alcohol, pronto le pidió que dejara de hacerlo. Pero Misa insistió. Primero otro vaso, luego el segundo. Pronto oscureció y quedó claro que se podía iniciar la segunda parte del plan. Ya en la cabina, Misa puso en la mano de su esposa un vaso con un líquido sibilante y le pidió que bebiera su contenido, supuestamente por dolor de cabeza y resaca. De hecho, allí, además de todo lo demás, estaba mezclada una pastilla de un potente y de acción rápida. Esta droga era incompatible con el alcohol, pero solo funcionó para Misa. Según su plan, se suponía que Alena estaría en un estado sin cambios. Cuando llegó la medianoche y la joven durmió profundamente, Misa se dio cuenta de que podía empezar. Escuchó la respiración de su esposa durante un ataque al corazón, y luego simplemente la levantó como una bala llena de harina y empujó su seductor cuerpo hacia el iluminador. La cabaña estaba cerca del agua y casi al nivel del agua. Por lo tanto, el cuerpo de Alena entró en la ola casi sin salpicar. Dejando el iluminador abierto, Misa inmediatamente tomó el poderoso saco de dormir y se fue a dormir. Los cálculos del hombre eran simples. El yate está lejos de la orilla. La esposa no solo se encuentra en un estado de fuerte intoxicación por alcohol, sino también bajo la influencia de un fuerte saco de dormir. Es poco probable que pueda recuperar el sentido y no ahogarse en las aguas tormentosas. Y no hay nadie que la ayude. Hasta la mañana, cuando amanece y es posible orientarse de alguna manera, no aguantará en el agua.
Y la baja temperatura del agua también hará su trabajo. Misa durmió mucho tiempo, hasta el mediodía. Y luego inmediatamente levantó el ruido cuando, al despertar, no encontró a su esposa. El capitán del yate, la guardia costera y la policía fueron el centro de atención. El caso fue investigado sin bromas, el comando fue detenido e interrogado, se tomaron huellas dactilares por todas partes. La investigación llegó a la conclusión de que Alena Igorovna simplemente quería respirar aire fresco del ascensor y, accidentalmente, después de agacharse, cayó al agua. No hay pruebas de la implicación de su marido, que simplemente no fue encontrado. Por supuesto, esta formulación fue posible gracias al hecho de que Misa, como debía ser, habló con el investigador y corrigió ligeramente su situación material. Le explicó al hombre que no quiere más publicidad ni sospechas, sobre todo porque está muy estresado por la muerte de su esposa. Natasa estaba simplemente feliz. Ahora finalmente tuvo la oportunidad de convertirse en una esposa rica. Y el hombre enamorado de ella. Pero el propio Misa no se mostró tan optimista. Todas las cartas las confundía el mismo gerente, un hombre celoso y hostil. En primer lugar, incluso estando ya despedido, interfirió activamente en todo, se escondió debajo del brazo y acudió personalmente a la policía. En segundo lugar, con su presentación, Misa se detuvo al reconocer a Alena como muerta y ella se convirtió en una persona desaparecida. Lo que significaba que Mikhail no podía poner un pie en su capital. Esto no le impidió gastar su propio dinero guardado en la caja fuerte, cuyo código, por supuesto, conocía. Pero no fue por eso que se suicidó para poder acceder únicamente a este dinero, comparativamente pequeño. Finalmente, el gerente creyó en el regreso de la casera tan rápidamente que, incluso siendo despedido, continuó velando formalmente por los preparativos para la apertura del restaurante de sus sueños. Allí todo estaba casi listo, todos los contratos estaban firmados y las entregas estaban en pleno apogeo. Misa simplemente no tenía la autoridad para detener esta actividad tormentosa y, por lo tanto, observó impotente el proceso de construcción del restaurante. Bueno, nada, también será nuestro, reaccionó tranquilamente Natasa ante esta noticia. Pero Misa no estaba de humor para risas y ansiedad. Solo quería deshacerse de todo lo relacionado con su esposa muerta. Y el restaurante fue el último recordatorio de ella. Mientras tanto, Alena tuvo suerte. Tocar la piel con agua fría funcionó para ella como una herramienta de corte afilada pero muy efectiva. La niña logró agarrarse a la superficie del agua e instintivamente tomar aire antes de como sumergirse en la ola. Luego, tras zambullirse, volvió a respirar y se sumergió, y así sucesivamente hasta que finalmente recuperó la conciencia. Aliona miró a su alrededor y al principio no entendió lo que estaba sucediendo. Llamó a su marido, llamó al comando, trató de considerar algo en la oscuridad ennegrecida que la rodeaba, pero ni siquiera vio las luces del yate, porque el agua y retiene el aire en los pulmones y pierde fuerza. La joven se dio cuenta de que no podría aguantar mucho tiempo. Cuando se escuchó un chapoteo a sus espaldas, Alena no creyó lo que oía. Pensó que ya estaba teniendo alucinaciones previas a la muerte. Pero no, la mano fuerte de alguien la arrastró hacia el bote, luego sonaron fuertes maldiciones y algo ardiente estalló en su boca. La niña quiso expresar su desacuerdo con el hecho de que la obligaran a consumir tal bebida, pero de repente se sintió tan bien, cálida y tranquila, y rápidamente cayó en un vacío blanco y silencioso. Una joven recobró el sentido ya en la segunda mitad del día. El sol brillaba en la ventana, y en una habitación con un ambiente muy modesto, ella estaba completamente sola, vestida con un pijama seco de talla enorme. En la mesilla de noche había un sencillo desayuno. Pero cuando se abrió la puerta y un hombre entró en la habitación, Alona al principio no pudo entender quién estaba frente a ella, una visión o un jab. Y solo después de unos minutos se atrevió a susurrar en voz baja, «Vlad, ¿eres tú?». Un hombre le contó a un excompañero cómo salió de noche. Y oí un chapoteo silencioso procedente del costado del yate, que no estaba muy lejos. Estrictamente hablando, pensó que se trataba de chicas borrachas. Esto sucedía a menudo en estos lugares.
Pero al oír que alguien golpeaba el agua con fuerza con las manos y hacía un ruido en el aire, se apresuró a ayudar. Ni siquiera reconoció inmediatamente a Alena, pero cuando lo hizo, se confundió. La niña tampoco sabía qué hacer. El primer pensamiento fue llamar a su marido, pero los vagos recuerdos de la noche anterior no se lo permitieron. Misa. Misa la toma de la mano y la lleva hasta el iluminador. Misa la empuja allí. Le duele, le provocará un calambre en la cadera, pero él empuja y empuja. Mikhail quería matarla. Al darse cuenta de esto, esta joven literalmente se enojó y saltó en el acto. ¡Qué giro! Mientras ella asumía su nuevo puesto, Vlad, una esposa disgustada y un marido devoto, siempre estuvo presente. Estaba mirando a la mujer periódicamente, pero no decía nada ni hacía nada. ¿Y qué puedes decir? Necesitamos castigarlo. Lloró, tratando de levantarse de la cama. Iré allí y demostraré que me arrojó al ascensor. Y él dirá que tienes un trastorno mental y nadie te creerá. Lo lamentas, por supuesto, pero tiene una pinta fantástica. Lo tomó y lo arrojó al iluminador. ¿Quizás pensaste en la calumnia y por eso la pusiste debajo del artículo? No, Alena, no es tan sencillo. Por eso pienso. Vive aquí por ahora y allí lo verás. Veremos qué hacer con sus fieles. El tiempo mostrará lo que quiere y de qué es culpable. Alena apenas había tomado el té cuando escuchó a Alenka en su boca. Y fuimos nosotros quienes inspiramos tanta esperanza que la niña sintió con la cabeza hablada y continuó sentada en la cama. En realidad soy policía, admitió el hombre después del descanso. La pesca es mi hobby, así que lo haremos todo de la mejor forma, ni lo dudes. ¿Estás en la policía? Incluso en tal situación, la niña no pudo evitar reírse. El primer gamberro de la clase es un matón de la escuela y, de repente, ¿la policía? Vlad sonrió amplia y graciosamente, como en la infancia, y sacudió los hombros. Es culpa mía, hay tal hecho en mi biografía. Alena vivió con Vlad durante 2 meses. Y todos los días de estos días, el hombre le traía noticias de cómo se encontraba su marido. No había nada de qué consolarse. En el exterior, Misa realmente no menospreciaba a su miserable esposa. Vlad informó a Alena sobre el despido de sus empleados y sobre el hecho de que esta persona vive ahora sin negarse a nada. Después de un tiempo de la vida tan oculta de Alena, Vlad se acercó a ella de buen humor. El tribunal fue hoy. Mikhail pidió reconocer al difunto. Pero su gerente negó que usted sea simplemente una persona desaparecida. Recuerde, dije que necesitamos saber mucho sobre esta historia. Ahora creo que si Misa tiene aliados, definitivamente no es esta persona. Duele verlo negarte en la corte. Creo que deberíamos establecer contacto con él. Misa lo despidió y él no te delatará. Prepararemos nuestro regreso triunfal. Vlad resultó ser un buen organizador. Pronto, Aliona ya no solo sabía todo lo que estaba sucediendo en el campo enemigo, sino que también podía influir en todos estos procesos a través de la cara de confianza de quien estaba a cargo. Un anciano que había trabajado con los padres de la niña estaba increíblemente feliz de que la joven sobreviviera. Y con su ayuda estaba preparando su regreso al mundo de los vivos. Después de todo lo que hizo Mikhail, ya no debería tener piedad. La jornada de inauguración del nuevo restaurante fue preprimaria por todos los medios de comunicación de la ciudad. A la gente se le prometió no solo una degustación de muchos platos de marca, sino también descuentos familiares, concursos, vacaciones y regalos. Por supuesto, había mucha gente que quería participar en la diversión y comer delicioso, y todas estas personas se reunieron hoy en la plaza antes de la inauguración. Misa creía que la cuestión con Alena ya estaba resuelta. Y se decidió como él quería que fuera. Finalmente. Sí, todavía no puede contar con una victoria completa y la posesión de todos sus bienes, porque ella no está oficialmente reconocida como muerta, pero es solo cuestión de tiempo. Y para él hubo un periodo de felicidad y nuevas oportunidades. Es una pena que Machian no lo vea hoy. Se mordía las uñas por el sentimiento de su propia nada. En la ceremonia de apertura, Misa decidió venir con la taza de la mano. Después de todo,
Ha pasado casi medio año desde la muerte de Alena, dadora inquieta. Necesitas vivir con el pie ancho. Ahora estará bien. Mientras el hombre con un traje caro hablaba delante de la multitud sobre cómo su difunta esposa sería querida en este restaurante, como ella soñaba con él. Como ella buscaba la perfección en todo lo relacionado con este establecimiento de la comunidad, él preparó unas tijeras especiales. Cortó la cinta azul en la entrada y la multitud quedó asombrada por el rugido emocionado. Michael le ofreció una mano a Natasha, que estaba a su lado con un vestido elegante pero abiertamente vestido, y se hicieron a un lado. Se acabó el periodo del oficial, es hora de juegos, concursos y entretenimiento. Misa se paró en la entrada y trató de imaginar qué haría primero cuando finalmente ingresara los derechos de herencia. ¿Se casará con Natasha o primero darán la vuelta al mundo? Solo una oportunidad, señoras y señores. Un superpremio bajo la cinta, afirmó la conferencia. ¿Quién obtendrá un billete de la suerte? Misa miró el número que tenía en la mano. También recibió un premio, porque la lotería era gratuita y estaba destinada a todos. Para su sorpresa, el número del premio le pertenecía. Pensando en la suerte que tenía, el hombre avanzó hacia la gran caja de tamaño humano, atada con una cinta de terciopelo dorado. Entre el aliento y el aliento oculto del público, tomó el borde de la cinta, tiró de ella, la cinta se fue volando y detrás de ella había una tapa. Alena salió de la caja hacia él. ¿Tú? Misa se cubrió la cara con las manos. No, no puedes. Estás muerto, ya no estás allí. Ahora yo, soy el amo, vete, fantasma. Alena dio un paso hacia Misa y él se tambaleó histérico. Te ahogaste, yo te ahogé, te ahogaste, te has ido. ¿Quieres quitarme lo que por derecho es mío? Me ahogaste. Dijo Alena con una dulce sonrisa, y Misa volvió a levantarse. Interferiste en todo. Es injusto, es todo tuyo y no quiero, estás muerto. El hombre intentó apartar a Alena con las manos, todavía sin querer mirarla a los ojos. Y luego, en el escenario, bajo el enfado de la multitud y la armadura sin censura del propio Misa, apareció la policía. Antes de desaparecer en las profundidades de un coche policial con rejas en las ventanillas, lanzó la última mirada a su mujer, en la que se mezclaban la rabia, el odio, la desconfianza y el miedo. Natasha, que estaba tratando de llevarse bien con la multitud, también fue invitada cuidadosamente a algún lugar de la ciudad. Mikhail estaba en shock, dijo lo suficiente como para condenarse a una larga y lamentable sentencia de prisión. Y con tantos testigos sería difícil refutarlo ahora. Vlad tampoco perdió el tiempo y reunió una buena base de pruebas que no permitiría que el asesino potencial se alejara. Mientras la conferencia explicaba a los invitados lo que significaba y de que acusaban a Mikhail, Alena y Vlad estaban sentados en la sala VIP del restaurante. Se convirtieron en sus primeros clientes. No puedo sacar un pedazo de mi garganta, admitió la niña, empujando la taza y el plato con el postre. Bien, entonces vayamos a casa y comamos. Vlad estuvo de acuerdo con ella, levantándose de la silla. Espero que no. No te niegues a vivir conmigo ahora, cuando todo lo que te pertenecía vuelva a ser tuyo. Alena lo miró y sonrió. ¿Es esto una oferta? Esperé tanto tiempo por el poder férreo de estos sonidos mágicos. Oh, soy un viejo soldado, no conozco las palabras de amor. Vlad lo citó una vez, pero luego cambió de opinión y cerró la boca con un beso. Te amo desde la escuela, pero tenía tanto miedo de ser rechazado que era más fácil ser un hooligan. Entonces, en cuanto a la oferta, puedes considerarla oficial. Sí.